Hola a todos, estamos hoy con otro vídeo de Simulide 1.0.0 y hoy vamos a ver configuraciones de la simulación, distintos parámetros que podemos configurar según ciertos casos. Para abrir la configuración vamos aquí a la barra de herramientas, abrimos las configuraciones de la aplicación Circuito y Simulación y vamos a Simulación. Aquí lo primero que nos encontramos son, bueno, primero decirles que aquí hay una ayuda, unas pequeñas pero explicaciones, pero a veces pueden ser útiles, ¿no? Y bueno, lo primero es la velocidad. Esto es obvio, pero de todas maneras vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos un reloj y lo tenemos, encendemos. Y bueno, si lo tenemos a un hercio, pues lo vemos ir cambiando. Si lo tenemos a 1000 hercios, pues ni se ve porque va demasiado rápido. Entonces aquí podemos simplemente con el deslizador este lo disminuimos y lo ponemos a un 1% y ya empezamos a verlo. Y podemos controlar de manera rápida pues la velocidad de la simulación. Como ven aquí, pues lo que hace es cambiar el tiempo del circuito, ¿no? Aquí el circuito va muy lento. Ahora mismo va pasando pues 10 milisegundos por segundo, ¿no? Y si lo aumentamos pues al 100% va normal, ¿no? Es un segundo cada segundo. Otra manera de controlar la simulación más precisa es esto, pasos por segundo, ¿no? Aquí tenemos una unidad, lo tenemos en microsegundos, entonces, por ejemplo, si lo ponemos a 1000 microsegundos por segundo, pues sería a un milisegundo. O sea que este reloj de 1000 hercios lo vemos despacito. Si lo ponemos más lento, vamos a ponerlo 500, pues va mucho más lento y así, ¿no? Y a veces es útil para ver cosas pues en cámara lenta, ¿no? Pero vamos, esto es una cosa obvia, pero esas son las dos maneras de controlarlo. Luego tenemos este, que es para los componentes no lineales, que son diodos, bueno, rectificadores en general, transistores, eh, amplificador operacional y regulador de voltaje también. Entonces eso lo único que controla es el máximo número de interacciones hasta que converja. Esto normalmente es muy poco útil, salvo en casos muy específicos, ¿no? Porque claro, esto va haciendo interacciones hasta que converge en una solución correcta, ¿no? Pero ahora, a veces se puede pegar un montón de interacciones y te hacía la simulación muy lenta. Entonces tú aquí la puedes limitar pues a 10 pasos y entonces te hace una simulación más rápida pero menos correcta, ¿no? Menos ajustada. A veces esto te puede llevar a que la simulación sea completamente errónea, ¿no? Porque en ciertos circuitos una pequeña diferencia de un milivoltio ya te diverge, ¿no? Ya los errores se acumulan y te puede dar una simulación completamente incorrecta, ¿no? Pero en algunos casos sí se puede limitar, ¿no? Y puede ayudar, pero en general esto casi nunca es útil. Las siguientes son esto el paso para componentes reactivos, que son el condensador y el inductor, bueno, y también el relé porque tiene una bobina, ¿no? Un inductor. Y entonces esto nos dice el paso al que se actualiza los componentes reactivos. Esto lo podemos ver mejor en un circuito. Por ejemplo, aquí tengo lo tengo preparado ya.
que es pues un reloj a 1 kHz y una resistencia y un condensador. Entonces el condensador se carga y se descarga, ¿no? Normal. Aquí tenemos la curva de carga, la curva de descarga. Pero vean que tenemos ahora aquí el paso reactivo a 1 microsegundo, o sea que se actualiza cada 1 microsegundo, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si, si ponemos algo que se cargue mucho más rápido? Por ejemplo, esto lo ponemos a 1 nanofaradio. La velocidad del reloj vamos a aumentarla para verlo bien. Pues ya ahí vemos, y ahí empezamos a ver la escalera, ¿no? Porque claro, se actualiza cada 1 microsegundo y entonces ya no va tan suave la curva, ¿no? Si, por ejemplo, le aumentamos la resistencia, habrá que tardar un poco más en cargar. No, al revés. Le disminuimos. Aumentamos un poco la frecuencia, pues ya vemos que ya el paso va siendo relativamente más grande para el tiempo que tarda en cargarse, ¿no? Se carga muy rápido y entonces el paso, este reactivo empieza ya a ser demasiado largo. Y bueno, en algunos casos pues puede llevar a, por ejemplo, vamos a cambiar esto a picofaradios, 100. Vamos a aumentar más todavía la velocidad. Pues aquí ya la curva ni se ve, ¿no? Porque el paso es demasiado largo. Entonces para eso está este paso, ¿no? Entonces a veces esto en ciertas ocasiones, en ciertos circuitos nos puede llevar a errores, ¿no? Porque los cambios de voltaje no son lo suficientemente rápidos y nos puede llevar a errores, ¿no? Entonces para eso está esto. Aquí podemos, por ejemplo, en este caso, pues incluso con 100 nanofaradios, con 100 nanosegundos, ya tenemos un tiempo, bueno, más o menos, ¿no? Ahí tenemos una curva, pero todavía hay escalones, podemos disminuirlo y contra más los disminuimos, pues más ajustada es la curva, ¿no? El lado malo que tiene es que la velocidad disminuye también, porque claro, se está actualizando muy rápido. Cada 10 nanosegundos tiene que recalcular, ¿no? Todos los voltajes. Entonces la velocidad disminuye. Pero bueno, eso es el propósito del paso reactivo. Cuando tenemos un circuito con condensadores de valores pequeños, o bueno, grandes que se carguen muy rápido, ¿no? Depende todo del valor RC, ¿no? Con tiempos muy cortos, pues tenemos que tener en cuenta esto. A veces necesitamos eh, ajustar el paso reactivo para tener valores correctos, ¿no? Luego, el siguiente, vamos a ver, es este. Los pasos de los flancos en los circuitos lógicos, ¿no? Bueno, ustedes, aquí tengo un pequeño circuito con simplemente dos buffers y un reloj. Y bueno, si lo encendemos, pues vemos pues simplemente eso, ¿no? Dos señales de reloj. Pero si hacemos zoom aquí, bueno, vemos ahí que están prácticamente sincronizados porque todavía no hemos llegado a... Ahí empezamos a ver
al retraso que tiene cada puerta, ¿no? Cada puerta aquí en la configuración tenemos el retraso de propagación, ¿no? En este caso son 10 nanosegundos. Y aquí tenemos estos dos valores, el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Aquí estamos viendo que los flancos son completamente verticales. Esto no es real, digamos, no es realista, pero es mucho más rápido y normalmente es suficiente para cualquier simulación lógica, ¿no? No necesitamos esto. Pero en algunos casos nos puede interesar simular los flancos, ¿no? Caso sobre todo para educación, ¿no? Para explicar cómo funcionan las cosas y tal, pero en algunos casos podría ser importante porque según el flanco de subida o bajada, los tiempos cambian, ¿no? Y entonces para eso, si esto está en cero, los pasos están en cero, pues simplemente no simula los flancos. Pero yo puedo, por ejemplo, ponerle 10 flancos. Esto hay que reiniciar la simulación. Entonces aquí ya vemos que estamos viendo los flancos de subida, ¿no? Y esto nos dice pues el número de pasos que tiene, ¿no? Entonces, claro, esto influye porque aquí el trigger, ¿no? O sea, cuando cambia de voltaje es más ajustado justo en el momento, ¿no? En que pasa, en este caso está a 2,5 voltios el umbral. Entonces aquí no dispara hasta que no llega a los 2,5 voltios, ¿no? Sin embargo, si le pongo 0, dispara, como el cambio es desde el principio, pues dispara en el mismo momento en que se produce, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos aquí el cambio a 10 nanosegundos justo, ¿no? Empieza. Vamos a ponerle algo un poco más. Y sin embargo aquí empieza el flanco de subida de la segunda puerta a 10,4 nanosegundos. Empieza un poco más tarde porque, claro, aquí no dispara hasta que no llega al voltaje, ¿no? Al umbral. Entonces, claro, esto cambia ligeramente, pero cambia los tiempos, ¿no? Pero sobre todo esto puede ser útil para casos de educación, ¿no? A lo mejor si estás explicando cómo funciona exactamente los disparos, también si tienes distintos voltajes o sea, umbrales de subida y de bajada, etcétera, ¿no? Luego los tiempos los cambias, por ejemplo en esta, los tiempos los cambias aquí, ¿no? El tiempo de subida y el tiempo de bajada, 3 de subida, 4 de bajada. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí 5 nanosegundos de subida, pues este tarda más en subir, ¿no? Y fíjate que los tiempos cambian también aquí, ¿no? Esta hora son 10:50 y pico, ¿no? Vamos a ponerle 2. Fíjense aquí, ¿no ves? Aquí este se adelanta un poquito. Si lo exagero mucho, este se retrasa, ¿no? O sea que para simular eso está esta configuración aquí, los pasos. Los pasos del flanco de subida y de bajada. Si lo pones a 0, simplemente desactiva, ¿no? Esto hay que desactiva los pasos y la puerta simplemente se dispara de una vez, cambia de voltaje de una vez y punto, ¿no? Claro, la desventaja que tiene es lo mismo que con los componentes reactivos. La simulación es más lenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, en este caso, como solo tenemos 1 kHz, pues no, pero si le subimos un poco, algo que empiece a notar la carga, por ejemplo, a 1 MHz ya se nota aquí, ¿no? A 1 MHz ya tenemos la carga al 45%, velocidad todavía al 100%. Si le pongo 10 pasos de subida, que lo tengo que reiniciar,
pues ya no ves, la velocidad nos ha disminuido al 36%. Y eso solo con 10, ¿no? Que sigue siendo... No ajusta mucho, ¿no? Todavía. Aquí, pues para que se viera esto bien, tendría que ponerle quizás 50, ¿no? Y se vería, ahí está más o menos. Y claro, aquí la velocidad ya nos ha disminuido al 8%. O sea, pues claro, cada flanco tiene que simular, en vez de un solo paso, tiene que simular 50 veces, ¿no? O sea, la simulación es muchísimo más lenta. Normalmente esto no nos hace falta, solo en determinados casos, o si queremos ver, o si queremos experimentar con estas cosas de los flancos de subida y de bajada, y cómo influyen en los tiempos de los componentes lógicos, etcétera, ¿no? Pues nada, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.